saludo, mi nombre es Jaime Álvarez Solano. El presente video tiene como finalidad exponer una clase sobre secuencias didácticas y algunos aspectos relacionados con ella. Acompáñenos en este recorrido. En esta sección se muestran los contenidos que se abordarán a lo largo de la videoclase, la cual desarrollaré en compañía de la licenciada Yoneida Sarmiento Montes. Como le acaba de mencionar el licenciado Jaime Álvarez, mi nombre es Yoneida Sarmiento. Hoy vamos a conocer las conceptualizaciones realizadas por diversos autores sobre secuencia didáctica. En primer lugar, tenemos que según Díaz 2013, la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. En síntesis, es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí. Con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho contenido a trabajar, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales, con el fin de que la información a la cual va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa. En segundo lugar, tenemos que, según Tobón, Pimienta y García 2010, son un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. Finalmente, tenemos que, según Rodríguez 2014, las secuencias de actividades o secuencias didácticas consisten en una sucesión de actividades previamente pensadas que dan origen y lógica a los procesos de enseñanza y acompañados con modelos de aprendizaje, dan sentido a la asimilación y comprensión de los contenidos diseñados por parte del docente. Las secuencias didácticas cuentan con fases, momentos o etapas, las cuales son tres. Tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Cuando hablamos de inicio, son aquellas actividades diagnósticas que sirven como punto de partida de manera lógica para construir y reconstruir significados. Por ejemplo, diálogos, debates, lluvias de ideas que faciliten el conocimiento para que sirvan como punto de partida de los contenidos a trabajar o abordar. En segunda instancia tenemos la etapa de desarrollo. En esta etapa se definen las actividades de aprendizaje que realizarán los estudiantes. También se determinan las necesidades de aprendizaje y se propone la búsqueda de información y la explicación de las actividades. Y finalmente tenemos la etapa de cierre. En esta etapa se determinan los criterios de desempeño, las evidencias, como los exámenes, escalas estimativas, listas de cotejo, portafolios, ensayos, reportes de lecturas como productos de aprendizaje. Para contextualizar sobre objetivos de aprendizaje, citaremos a Guzmán, que en su artículo Aspectos conceptuales, metodológicos y operativos de los objetivos de aprendizaje del año 2007 establece que los objetivos de aprendizaje se constituyen en el centro del programa analítico de los planes de estudio. Permiten mejorar la comunicación entre los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, elegir los métodos y materiales didácticos y tienen una importancia insoslayable en la evaluación, porque a partir de ellos se deducen los indicadores de evaluación, exponen un logro o resultado, son de aprendizaje y son observables. Según este mismo autor, los objetivos de aprendizaje responden a qué quiero que aprendan los alumnos y expresan el resultado anticipado de su aprendizaje, que se manifiesta generalmente en conductas observables y evaluables, por lo cual deben tener las siguientes características. La primera, que sean de aprendizaje, es decir, que estén en función del aprendizaje que debe lograr el alumno y no la enseñanza que efectúa el profesor. Segunda característica, que señalen un resultado o logro. Un objetivo de aprendizaje describe el resultado esperado del proceso de aprendizaje, en lugar del procedimiento utilizado para aprender. Tercera característica, que se pueda observar, es decir, que la conducta expresada en el objetivo de aprendizaje pueda ser apreciada externamente. Por lo tanto, habrá que redactarlos utilizando verbos observables como distinguir, definir, explicar, aplicar, comparar, entre otros. Se debe evitar entonces el uso de verbos que indican conductas no observables, como son saber, conocer, creer, gustar, aprender, etc. Con relación a la formulación de los objetivos de aprendizaje, podemos decir que esta está ligada a la planificación escolar.
Esta planificación debe anticiparse y definir las acciones que se llevarán a cabo en el aula de tal manera que se desarrolle la propuesta curricular de la institución mediante contenidos, procedimientos y métodos que sean significativos para los estudiantes. Citando nuevamente al autor Héctor Guzmán en su artículo Aspectos conceptuales, metodológicos y operativos de los objetivos de aprendizaje, al redactar objetivos de aprendizaje se debe cuidar de incluir los verbos en futuro o infinitivo. Los siguientes componentes deben estar presentes a la hora de redactar objetivos de aprendizaje. El tiempo. El tiempo varía de acuerdo al aprendizaje que se quiere desarrollar. Para la distribución del tiempo se asigna un porcentaje a cada objetivo, según su importancia en la asignatura y en función de ese porcentaje, distribuir el tiempo disponible. La conducta. La conducta está relacionada con los diversos grados de aprendizaje. Es ideal que se plantee siempre de lo simple a lo complejo. Y el contenido hace referencia a los elementos que se van a desarrollar en la actividad de aprendizaje. Ahora es importante definir qué son actividades de aprendizaje. Según Penso, Fernández, García, Gross, Pérez, Roca, Valles y Vendrell, las actividades de aprendizaje son recursos para conseguir el aprendizaje y no solo medios para comprobarlo. También las define en primer lugar como acciones. Quien aprende hace algo que puede ser en principio cualquier cosa, leer, copiar, subrayar, repetir, aunque es evidente que hay actividades que facilitan o consolidan más el aprendizaje que otras y que por lo tanto son mejores recursos. También, como lo acabé de mencionar anteriormente, las definen como recursos. Sobre todo señalan su carácter instrumental para el aprendizaje. Y finalmente también las definen como medios para asimilar una información. El punto de partida y el eje cardinal en la programación es un conjunto de contenidos de información que se pretenden que se conviertan en conocimiento. Por lo tanto, las actividades de aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de una materia o asignatura y para aprenderlo de una manera determinada, de forma que sea funcional, que pueda utilizarse como instrumento de razonamiento. Bueno, ahora, ¿cómo se clasifican las actividades de aprendizaje? Según Penso, Fernández, García, Gross, Pérez, Roca, Valles y Vendrell 2010, las actividades de aprendizaje se clasifican en tres grupos. Hay actividades de memorización, hay actividades de aplicación y actividades relacionadas con problemas. Cuando hablamos de actividades de memorización, son aquellas que reproducen los contenidos de información, generalmente de la forma más literal y exacta posible. Cuando nos referimos a actividades de aplicación, en ella la información que hay que utilizar también se encuentra especificada, pero el proceso ya no consiste en la simple repetición, sino en su uso. Ahora, las actividades de aprendizaje que menos se relacionan directamente con una información son los problemas. En ella el contenido que hay que aplicar no está especificado, sino que debe ser averiguado por el estudiante, por lo que su realización requiere tomar decisiones sobre qué información hay que aplicar o hay que utilizar. Ahora, también debemos tener en cuenta que la clasificación de las actividades de aprendizaje deriva de dos tipos de conocimiento. Se basa en la relación con los contenidos de información y con el uso que se haga de ellos. Para hablar del proceso de evaluación de propuestas y secuencias didácticas, citaremos a Castro Sousa en su artículo Evaluación de aprendizajes, publicado en la revista Vinculando en el año 2014. Este autor establece que algunas características a tener en cuenta para el diseño de instrumentos de evaluación son las siguientes. Primero, la evaluación debe ser permanente. El docente siempre debe evaluar desde el inicio hasta el fin del curso que tiene a su cargo y en todo momento. Debe tener claridad suficiente para organizarse de tal manera que la tarea no sea abrumadora para él, teniendo a la mano diversas formas de evaluar. Segunda característica, debe ser gradual. Es decir, que tanto en la transmisión del conocimiento como en la evaluación debe respetarse la gradualidad en la complejidad de los conocimientos. Siempre evaluar de lo sencillo a lo complejo. Este criterio se debe tener en cuenta también al diseñar los instrumentos de evaluación. Debe ser pertinente como tercera característica. Este criterio es vital en el diseño de un instrumento de evaluación.
Si el docente a la hora de diseñar una evaluación no tiene en cuenta este criterio, puede caer en el terrible error de perjudicar a sus estudiantes, pues realizaría preguntas fuera de lugar, que no miden nada, no tienen ninguna importancia o trascendencia, y sobre todo no tienen la pertinencia para la edad ni madurez de los estudiantes, para el grado en el que se encuentran, tampoco para el nivel ni los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Como cuarta característica, tenemos que la evaluación debe ser clara y entendible. Este criterio tiene que ver con la calidad y claridad con que se elaboran las preguntas. Especialmente debemos cerciorarnos de que sea lo suficientemente entendible para la edad y grado en que se encuentran los estudiantes. Y por último, debe ser una evaluación inclusiva y diferenciada. Recientemente se habla de que la enseñanza debe ser inclusiva, pues con mayor razón debe serlo también la evaluación. Es decir, no podemos tener el error de evadir o ignorar que existen alumnos con carencias o problemas de tipo biológico y cognitivo. En las aulas de clase nos encontramos con este tipo de problemas. Por lo tanto, este tipo de alumnos debe ser evaluado de una manera diferente y personalizada en comparación al resto de sus compañeros. Si el docente mide a todos con la misma vara o con el mismo instrumento de evaluación, estaría cometiendo, además de una gran injusticia, un daño en la autoestima de esos estudiantes con necesidades especiales. Una vez mencionadas las características que debe tener la evaluación, ahora centrémonos en hablar acerca de los tipos de evaluación. Pues durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe tener el suficiente bagaje y las diversas alternativas para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes. Algunos tipos de evaluación más usados son los siguientes. La evaluación diagnóstica. Por lo general, esta evaluación a veces es dejada de lado por algunos docentes, dado que se asume que no tiene validez para promediar en la nota de los estudiantes. Sin embargo, es muy importante esta evaluación porque para iniciar un proceso de aprendizaje y para medir de los conocimientos previos de los estudiantes, esta evaluación es muy útil. También para asimilar un determinado tema que es prerequisito de otro determinado tema. Se puede concluir que esta evaluación diagnóstica es el punto de partida en todo proceso de aprendizaje. Como segundo tipo, tenemos la evaluación formativa. Esta evaluación es quizás la más importante que se debe realizar dentro del proceso de aprendizaje. Es de tipo cualitativa, por lo que requiere un proceso reflexivo y de toma de conciencia acerca de los logros, desempeños y dificultades que tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje. También mide cambios de conducta, manifestación de actitudes y valores. Y por último, tenemos la evaluación sumativa, que es la evaluación más utilizada por los profesores. Sin embargo, cabe precisar que aunque es usual sacar promedio simple de simples notas, en algunos casos es más conveniente sacar promedio ponderado, dándole diferentes pesos a cada indicador de acuerdo a la importancia o trascendencia para los aprendizajes de los estudiantes. Ahora bien, para poder realizar cualquiera de estas evaluaciones anteriormente mencionadas, se hace necesario el uso de algunos métodos de evaluación, entre los cuales tenemos la heteroevaluación, la cual es la evaluación que se realiza o que realiza el docente sobre el nivel de logro de aprendizaje de sus alumnos. Tenemos la coevaluación. Esta evaluación consiste en la apreciación de desempeño que se hace entre pares, alumno a alumno, con una finalidad netamente formativa. Para realizar este tipo de evaluación debe haber un adecuado clima de aula donde se evidencie el respeto mutuo, la confianza y fraternidad y unidad en el aula. Y por último tenemos la autoevaluación. Esta evaluación consiste en guiar un proceso de reflexión personal autocrítica que un estudiante hace sobre sus propios logros, desempeños y dificultades que tiene en su proceso de aprendizaje. Por lo general, este tipo de evaluación es netamente formativa, porque forma la toma de conciencia y madurez de los estudiantes. Esta evaluación también es clave para realizar un adecuado proceso de metacognición. Nuestra propuesta didáctica lleva por nombre Jugando y Aprendiendo. El área a trabajar es matemáticas y estará dirigida a estudiantes de segundo grado de básica primaria. Nuestra propuesta consta de dos secuencias didácticas, de las cuales hablaremos más adelante.
Con relación a los objetivos de aprendizaje, cada secuencia en particular tendrá sus objetivos planteados. En el caso de la secuencia 1, el objetivo de aprendizaje a trabajar es desarrollar agilidad mental en la resolución de problemas asociados con adiciones y sustracciones de una cifra. Mientras que en la secuencia 2, los objetivos de aprendizaje son reconocer los números de dos dígitos terminados en cero y lograr ordenarlos de menor a mayor, e identificar patrones numéricos en la serie de 0 a 100. La presente propuesta didáctica consta de dos secuencias, cada una de ellas conformada por tres actividades lúdicas, enfatizadas en atender los diferentes estilos de aprendizaje, las cuales buscan que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias con relación a una serie de contenidos temáticos, como lo son la adición y sustracción de números naturales, secuencia de números naturales hasta 100 y patrones numéricos. La primera secuencia recibe el nombre de un día de picnic, la cual está conformada por tres actividades denominadas vamos de picnic, dominó aditivo y resta con aros matemáticos. La segunda secuencia recibe el nombre de aprendamos jugando, la cual consta de una serie de actividades denominadas a pescar decenas, completemos el cuadro numérico y sumando y quitando 1 y 10. Nuestras secuencias didácticas constan de tres momentos o fases, las cuales son inicio, desarrollo y cierre. En la etapa de inicio, buscamos establecer un diálogo u otras actividades iniciales como debates o lluvias de ideas con el objetivo de identificar aquellos presaberes o conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca de los contenidos que se pretenden abordar. En la etapa de desarrollo, se pone en contexto a los estudiantes acerca del contenido a trabajar y se explican las actividades que se desarrollarán a lo largo de la jornada, atendiendo obviamente, las dudas que aparezcan o emerjan durante el progreso de las actividades. Y en la etapa de cierre, para finalizar, se realizará una serie de actividades evaluativas que involucran tecnologías de información y comunicación, con el objetivo de definir los conocimientos y competencias alcanzados por parte de los estudiantes. Para el proceso de evaluación de cada una de nuestras secuencias didácticas, realizaremos evaluaciones de tipo formativo, apoyándonos en las TICs y en la gamificación para el proceso de evaluación. Tomando como ejemplo la primera secuencia y su actividad número 1 llamada Apliquemos los conocimientos, esta actividad contiene un link con un formulario que si el estudiante accede a él, se encontrará con una actividad relacionada con la temática abordada en clase. De igual manera, la actividad número 1 de la secuencia 2, cuyo nombre es A pescar decenas, también contará con un link, pero en este caso el link lo llevará a un juego en línea en el cual el estudiante se divertirá mientras aprende y refuerza sus conocimientos adquiridos. De manera similar, para cada una de las actividades contenidas a lo largo de todas las secuencias didácticas, se empleará el uso de las TICs y la gamificación para el proceso evaluativo. Lo que se busca es que el estudiante aprenda al mismo tiempo que captamos su atención y de una manera lúdica pone en práctica sus conocimientos, todo con el propósito de alcanzar los objetivos planteados. En esta última instancia, las actividades finales de cada una de las secuencias contienen actividades muy interesantes. En el caso de la actividad 3 de la secuencia 1, el link llevará al estudiante a un juego en línea donde se divertirá y practicará sus conocimientos. Y en la actividad 3 de la secuencia 2, el link propuesto llevará al estudiante a una actividad en el aula Classroom que tenemos diseñada especialmente para ellos.